Ok, ya es nuestra última semana, entonces, ánimo chicos, ya vamos a terminar esta materia. La última semana, lunes y miércoles, vamos a avanzar un poquito rápido. Ya nos faltan muy pocos temas. Anótense todos en el chat, por favor. Ok, vayan iniciando su cámara, tengan su cuaderno listo, anoten fecha. Vamos a ver un nuevo tema. Vamos a ver un nuevo tema ya de la unidad 3, 4, últimas sesiones. Anoten por favor como título. Vamos a ver un concepto nuevo que se llama hermenéutica. Entonces van a anotar por favor la hermenéutica. Lo escribo en el chat. La hermenéutica. Vayan iniciando su cámara, por favor. Anoto en el chat el título. La hermenéutica. Ese es el título, la hermenéutica. Chicos, por Maestra, ¿tiene algún conocimiento previo que será hermenéutica? Anótenme en el chat su participación. ¿Qué significa hermenéutica? Para los que van iniciando, apenas vamos a empezar. Título, la hermenéutica. Está escrito en el chat.
¿Qué significará la hermenéutica? Dame un segundo para acomodar mi audio. Ok, ahí está. ¿Quién sabrá qué es la hermenéutica? Anoten todos en el chat, por favor. Ya está abierto el chat. ¿Qué será la hermenéutica? Yo creo que había leído algo sobre eso. Si no mal recuerdo, creo que era algo sobre interpretación de textos o algo así. Ok. Sí, más o menos, sí. Habla sobre la interpretación de los textos. ¿Quién más? ¿Quién más tendrá un conocimiento previo sobre la hermenéutica? Ok, muy bien. ¿Anoto eso o ya me lo Anoten en participo? el chat, por favor, los que tengan su participación, anoten en el chat, por favor. ¿Qué será la hermenéutica? Por ahí veo a Daniela Ramos, que escribe, se refiere al arte de interpretar textos, ok. Carácter filosófico. ¿Qué falta? Ok. Ok, ya anoten todas sus participaciones. Ok, técnicas sobre la interpretación de textos. Muy bien. De repente tengo mucho ruido, pasan muchos carros y quito mi audio y lo vuelvo a activar, ¿ok? Muy bien. Entonces, la hermenéutica viene de la filosofía. Es un término donde hablaban los antepasados filosóficos, los filósofos que hemos visto en esta materia también. Vamos a ver ahorita más adelante unos nuevos filósofos sobre este término. Y nos dice que la hermenéutica es interpretar un mensaje o un texto de un filósofo, escrito por un filósofo, por uno de estos precursores. Entonces, por favor, anoten, punto y aparte, hermenéutica, guión, derivada, o sea, escriben un guión, derivada del griego, hermeneui, y lo voy a anotar en el chat. Hermenéutica, guión, derivada del griego. Prácticamente estos van a ser nuestros últimos apuntes. Hay que subirlos. Yo creo el enlace y los suben hasta el miércoles para que estén en conjunto con los del día 11. Hermenéutica guión derivada del griego, ¿verdad? Ajá. Y voy a anotar cómo se escribe en griego. Es casi igual hermeneu, pero al final termina en I-E-I-N. Voy a anotarlo. Un segundito. Desaparece mi chat. Abren comillas. Hermeneu. Puede ser, se me cerró. Espera un momento. Ok, hermeneu. Y luego al lado de la U escriben I-E, I-E, hermeneui. Me parece que termina en N. I-E-I-N. Ahí está en el chat ya. Hermeneuint. Hermeneuint. Ok. Este concepto es derivado del griego, hecho por los filósofos griegos, y así se escribe. Esto es pregunta de examen.
Así es que por ahí hagan su anotación, que es pregunta de examen. Solo Maestra, no me viéndome. aparece en el chat. Ay, es que se cambia. No sé por qué cada rato se cambia mi chat. Denme un segundo. Ya lo tenía abierto y se puso en privado. Ya está nuevamente. Ya lo vi. Okay. Muy bien. Entonces, así se escribe de manera significado en griego y nos dice expresar o enunciar un pensamiento. Interpreta los pensamientos de los filósofos y descifra mensajes de textos creados por los filósofos griegos. Si ustedes leen alguna literatura de un filósofo, es un poquito, pues no difícil, pero no es tan fácil descifrarlo como un texto normal. Nos cuesta un poquito leer e interpretar y de esto se encarga la hermenéutica. ¿Ok? Muy bien. El concepto de hermenéutica se remonta con la simbología también, los signos que elaboraron los griegos, las culturas griegas, símbolos, todo lo que usaban antes del texto en español para poder comunicarse. Entonces por ahí anoten, punto y aparte, se remonta con la simbología. Punto y aparte, se remonta con la simbología. Se remonta con la simbología. Déjame admitir a Alejandra. Ok. Los que van iniciando, anótense en el chat, por favor. Se remonta a la simbología. Ya, listo, Amy, ya la acepté. Ok, se remonta a la simbología. Entonces se encarga de todo el idioma que usaban antes, símbolos, dibujos, a descifrar todo este tipo de símbolos e idiomas que tenían los filósofos griegos. Entonces viene del griego y viene de los precursores que se llaman Hermes. En aquel entonces era una cultura griega. Hermes era hijo de Zeus y Maya el encargado de mediar entre los dioses. Era una cultura de dioses. Digamos que el principal postulado filósofo era Hermes, que era hijo de un gran dios, que era Zeus, y de aquí provenía todo este tipo de conceptos. Muy bien. Se les llama a las personas que se dedican a esto, a descifrar los textos, se dice hermeneuta, el hermeneuta. Son las Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Son las personas encargadas de descifrar los textos, hermeneuta, punto y aparte. Se les llama hermeneuta. Se encargan, el hermeneuta se encarga. Los que van iniciando, anoten por favor lo que estoy diciendo ya y ya después pues ven la clase grabada. Es muy poquito lo que dicté anterior para que completen, por favor. El hermeneuta, ese es el título también. Hermenéutica, título, y punto y aparte escriben el hermeneuta. Es por lo tanto aquel que se dedica es por lo tanto aquel que se dedica a interpretar y desvelar, quiere decir traducir, encontrarle el sentido, y desvelar es con V, el sentido de los mensajes.
Es pregunta de examen. ¿Qué es hermeneuta? ¿Y de dónde proviene? Proviene de la cultura griega. Ok, entonces el hermeneuta es aquel profesional filósofo que se encarga de descifrar todo este tipo de textos de los libros, de literatura, de los filósofos, los mensajes, la simbología. A eso se encarga este profesionista, el hermeneuta. Entonces él le da sentido a cada uno de los textos haciendo una mejor comprensión, la que sea la mejor posible y evitando todo el tipo de malos entendidos en los textos. Y bueno, pues favorece a los aprendizajes, a la función normativa del significado de cada uno de los textos. A esto se refiere el hermeneuta. Ok, entonces voy a compartir un cuadro conceptual que es importante que lo tengan como apunte. Esto viene en su examen también en uno de los test finales. Por ahí les puse el fin de semana un test. ¿Sí lo checaron por ahí? Vi que 2 personas ya lo hicieron al momento que lo apliqué. Hay tiempo, no se presionen. Por favor, antes de realizar un test, estudien lo que vimos en clase, porque veo que muchos de los que no han entrado o los que han entrado responden sin estudiar, estudien sus apuntes, entonces no pueden volver a hacer el examen. Es un test, es un ejercicio, pero tiene una ponderación y por ahí vi algunos que sí les costó un poquito de trabajo, entonces estudien siempre la clase anterior para poder contestar. Okay. A mí lo que me pasó con el primero es que se me fue una pregunta y no la contesté. Sí, lo malo es que ya no puedo activarla porque solo me permite una vez. Entonces, tengan comunicación conmigo para ver yo cómo les puedo apoyar. Ok, comparto pantalla y vamos a elaborar el cuadro conceptual. Muy bien. Aquí habla sobre cómo surge esta hermenéutica y si ven, empiecen a elaborarlo en lo que yo explico. Espérame tantito que como que mi señal me lo puso en azul. Dejen cargar nuevamente mi página. Ahí está. Esperen un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Sí. Sí. Okay. Aquí está. Ok. Ahí está. Ustedes empiecen a elaborarlo exactamente así como está, por favor. Entonces, yo explico, ustedes trabajan mientras me escuchan. Ok. Entonces, surge en una etapa que es del idealismo, lo que es este concepto de la hermenéutica. Recuerden que los hermeneutas son aquellos filósofos que interpretan los textos, la simbología de la literatura. Entonces surge en el siglo XIX, en el siglo XX aproximadamente, donde surge el idealismo, el realismo, la fenomenología y surge la hermenéutica. ¿Alguien ya había escuchado hablar sobre este término en su preparación? ¿Licenciatura? ¿O todavía no? ¿En ninguna? ¿En pedagogía 1? Sí, yo sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí nos dice la fenomenología. ¿Cuál es la fenomenología de la hermenéutica? Pues consiste en consiste en ir a las cosas mismas, darle significado, en pocas palabras. Y como viene en el lado derecho, que acabo de mencionar, consiste en comprender, ya habíamos hablado, nos ayuda en la hermenéutica a comprender todo aquel tipo de textos que está un poquito complicado de leer y darle un sentido, porque son creados por filósofos, y nos dice, pretende conocer lo que son las cosas en su puro y simple presentarse a la conciencia. Le da sentido al texto. Y esta hermenéutica pretende darle un sentido a un acontecimiento interpretado, a un texto expuesto, y le da un tipo de singularidad, de diferencia entre los demás textos. En la fenomenología de la hermenéutica dice, intenta situarse entre el idealismo es la conciencia de lo que se hace, cómo se captan las cosas, y realismo, el objeto,
sobre lo escrito. ¿Cómo se manifiesta? Intenta situarse del lado de las interpretaciones, ya que no hay hechos puros. Digamos que son como tipo versos, cosas que a lo mejor no están comprobadas, no existen hechos puros, como dice, pero es un texto que le da una filosofía, como si fueran poemas. Y nos dice, propone frente a la fenomenología que es imposible despojarse de los prejuicios. Quiere decir que cada uno de los textos lleva un sentido ético y moral con valores y pues no se despoja de este tipo de, de valores, ya que anteriormente desde los inicios de la pedagogía, en el marco histórico que hemos visto en la materia, sabemos que la ética y la moral para todos estos tipos de precursores era muy importante. En algunos inicios, pues, fue uno de los puntos, de los objetivos principales antes de la educación. Antes de ser preparados, de tener conocimientos, teníamos que tener una preparación religiosa, de cultura y de valores. Que vayan avisándome en cuanto terminen para poder continuar. La última semana la voy a evaluar con un trabajo final, una investigación o un ensayo. Ya no va a ser tanto de examen, o a lo mejor voy a dividirlo 5 preguntas, porque hemos tenido ya varios tests y más o menos va a ser así, un trabajo final y 5 preguntas de las últimas clases. Ok, entonces lo abrimos cuadro. Ven levantando su manita azul para saber que están terminando. Las personas que no estuvieron en el trabajo colaborativo también tendrán que hacer ese trabajo colaborativo, pero de manera individual, entonces solo revisen la clase grabada. Por ahí vi algunos mensajes que me anotaron que si ustedes también tenían que elaborarlo, entonces es para todos. Nada más con la clase grabada que puedan observar, ahí pueden elaborar ese ejercicio, muy sencillo.
¿Cómo van? ¿Listos? Avísenme, por favor, en cuanto terminen. Yo igual le tomé captura maestra si quiere para que avancemos rápido, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Cindy. Ok. Vamos a ver que también la hermenéutica tiene ciencias auxiliares, igual que la pedagogía, porque también está derivado la hermenéutica como una disciplina. Entonces nos habla aquí, por favor, Cindy, ¿puedes ayudarme con la lectura? Sí, dice ciencias auxiliares de la hermenéutica. Glosología, estudio de diversas lenguas. Lingüística, estudio situacional de ortografía, sintaxis y semántica de los idiomas. Hasta ahí, Cindy. Paleografía. Ok. Ok, gracias. Leticia, ¿puedes leer, por favor? ¿Dónde se quedó Cindy? Paleografía, ¿verdad? Sí, por favor. Paleografía, estudio de los textos antiguos. Filosofía, dedicada a la fechación, verificación, población y fijación de textos históricos. Exágesis, interpretación del texto. Muy bien, gracias. Estas ciencias auxiliares deben estudiarlas. Son importantes conocerlas. Si ven, todas están ligadas a un estudio de texto y a una interpretación. Unas de ortografía, de textos antiguos, dedicada a la fijación de textos históricos. Todo esto habla sobre los interpretación de textos, darle un sentido y una mejor comprensión para las personas que no se dedican a la filosofía. Entonces, estas 5 son las ciencias auxiliares de la hermenéutica. Anoten por favor nada más cada una de ellas, no las definan, pero sí las deben estudiar porque pueden venir en su examen. Ciencias auxiliares y las mencionan, las escriben, las estudian para su examen. Ok. ¿Puedo avanzar? ¿Ya anotaron las ciencias? ¿O espero? Avísenme, por favor. Ya las terminé de anotar más. Ok. ¿Todos los demás están tomando sus apuntes? Sí. Okay. Sí. Muy bien. Sí, maestra. Si voy rápido, me dicen. Ok. ¿Ya se anotaron todos en el chat para poder cerrar mi chat? ¿Sí? Okay. No, yo no. Anótense todos en el chat, por favor, los que falten, porque voy a cerrarlo. Bueno, voy a guardarlo, pero después ya no aparecen. Ok, muy bien. Estas son las ciencias. Me estoy quedando ya sin tiempo, entonces recuerden que regresamos a las 11 para que tomen un break. Estas son las ciencias auxiliares. Esto viene en su examen. Solo las anotamos. Este es un cuadro semántico, sinóptico sobre cada uno de lo que se ve en la hermenéutica. Y si ven, dice hermenéutica, tecnología. Nos habla de diferentes precursores o filósofos que existieron en esa época, de la Grecia siglo XVIII, siglo XIX al siglo XX. Y vean, ¿cuál es la idea principal? En cada uno de ellos nos habla, por ejemplo, aquí donde dice Gadamer, comprensión, estructura fundamental del ser humano.
Dasein habla de la interpretación. Cada uno de ellos habla de cómo interpretan los textos y cada uno tiene la misma ideología sobre esto. Estos precursores nacieron en esa época y se dedicaron a investigar cada uno de los textos de una literatura, de una filosofía. Está también Diletey, que dice reconstrucción de sentido. Cada uno, si ven, dice prejuicio. Necesitaba todos estos textos que ellos elaboraban también, porque también eran escritores, debían llevar una tradición, cultura, valores. Nos habla sobre una distancia histórica, que es el marco histórico de la hermenéutica. Ya vimos que fue en la Grecia. Y bueno, si ven, dice, por ejemplo, aquí Leitmacher, se pronuncia Leitmacher, Leitmacher nos habla de un giro y nos dice teoría general de la interpretación de la comprensión. Todos tenían la misma ideología, interpretar los textos, identificarlos, reconstruirlos, que tuvieran una mejor lingüística, dialéctica, y pues nos llevaban a un conocimiento al final. Okay. Esto es lo que son los precursores importantes dentro de la hermenéutica. Esto es su examen. No lo elaboren, pero sí estudienlo. Entonces, por ahí anoten estudiar. Estas diapositivas, creo que ya las subí, lo checo, lo voy a subir al material de estudio para que lo puedan estudiar esta última semana, antes de elaborar su test. Puede venir alguno de los precursores de la hermenéutica. Ok, entonces, cuadro sinóptico, estudiarlo, por favor. Solo van a ir mencionados algunos de los precursores. Ya sabemos que cada uno tenía la misma ideología, que era la comprensión de textos. Muy bien. Aquí nos dice, por ejemplo, que en el siglo XX había un intercambio de conocimientos. Sobre los mismos textos se elaboraba un intercambio de conocimientos y aquí, por ejemplo, resultó la concepción de la hermenéutica de la ciencia. Tomás Kuhn y Jürgen Habermas han sido dos de los pensadores más destacados de esta corriente de la hermenéutica donde nació el positivismo. Entonces, anoten punto y aparte nada más los nombres de los precursores que nacieron dentro de esta corriente. Thomas Kuhn y Jürgen Habermas, los pensadores más destacados de esta corriente, cuando se inició la concepción de la hermenéutica. Después de la hermenéutica se abrió una característica, una definición más, que era la hermenéutica de la ciencia. Y ahorita, en la siguiente sesión, vamos a ver cómo se aplicó la pedagogía. Entonces, solo anoten Thomas Kuhn, Jürgen Habermas, que son los pensadores más destacados dentro del positivismo de la hermenéutica. Avísenme cuando terminen para avanzar. De anotar. Ok, déjenme revisar mi chat. Ok. Otra vez está en privado, no puede ser. Ok. Ya, maestra. Okay. Ya, maestra. Ok. Ya cerré mi chat. Si alguien no se anotó, me avisa, por favor. Ok, entonces estos fueron los pensadores más destacados dentro del positivismo, dentro de la hermenéutica. Y aquí nos habla en la hermenéutica actual. Dice, actualmente entendemos por hermenéutica aquella corriente filosófica. Viene de la filosofía. Recuerden que fue expuesta por filósofos e interpretada por filósofos. Y dice, aquella corriente filosófica que, uniendo sus raíces en la fenomenología de Husserl,
que es otro filósofo destacado dentro de esta corriente, y en el vitalismo nietzscheano surge a mediados del siglo XX. Todas estas culturas, todas estas raíces son dentro del siglo XVIII al siglo XIX, XX aproximadamente, y habla sobre ponentes filosóficos. Todos estos que vienen aquí, dice Hans-Georg Gadamer, 1900 a 2002, Martin Heidegger, los italianos, Pareyson, Gianni, todos estos son filósofos, escritores que se dedicaban a la hermenéutica. Todos estos nacieron o se crearon en este siglo, del 18 al 20. Entonces hablaban de la fenomenología, o sea, de la comprensión de los textos, de la hermenéutica, y a eso se dedicaban estos profesionales. Entonces todos estos eran filósofos. Y en la hermenéutica actual, pues son todos aquellos profesionistas que estudiaron la filosofía e interpretan todos esos tipos de textos. Por ahí dentro de su preparación estoy segura que tuvieron alguna materia de filosofía, o los profesores, los docentes encargados de esta materia, asignatura de la fenomenología y la filosofía. Entonces aquí dice, Senyase, ¿puedes compartir lectura, por favor? Como maestra, leo. Sí, por favor. Ok, ahí va. Okay. Dice, los hermenéuticos contemporáneos adoptan una determinada posición en torno al problema de la verdad y del ser, siendo la primera definida como fruto de una interpretación y el ser mundo, mundo y hombre como una gran obra textual inconclusa que se comporta de manera análoga a como lo hace el lenguaje escrito. Ok, gracias, Senyase. Ok, y aquí volvemos a ver que, bueno, los contemporáneos se dedican a la interpretación, pero ya agregan el mundo, que es lo actual, lo que se vive diariamente dentro de la vida diaria, y el hombre. Entonces dice una gran obra textual inclusa que se comporta de manera análoga, como lo hace un lenguaje escrito. Aquí ya va más allá de los antepasados, de los escritos, sino que aquí ya en la hermenéutica actual involucraban lo que ya es la vida de hoy con una filosofía. Si se corta la sesión, recuerden que regresamos a las 11. Depende de la hora en la que estemos, son las 10:41, ya no debe tardar para tomar el receso. Bueno. Aquí hay algunas características principales y generales de la hermenéutica y, por ejemplo, aquí lingüisticidad del ser dice, la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, experiencias también debe ser, creencias, monumentos, instituciones heredados que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. El mundo, lo que en él acontece, incluido el hombre, no puede ser pensado como una cosa que se encuentra frente a nosotros, sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y desde el que comprendemos el mundo que en él acontece. Aquí sí ustedes pueden comprender, interpretar, igual incluye filosofía, lo que son las definiciones. Si se ven en la imagen, parece ser que son personajes históricos, filosóficos que se dedicaban a esto. Entonces aquí la lingüística